Peregrina, tu compañía. 93.1. Peregrina. Veo en tus ojos solo tristeza, mirada que confiesa dolor. Algo borró de ti la sonrisa y se ha llevado muy deprisa el gozo de tu corazón. Sé que la vida tiene momentos en que la angustia se deja ver. Darle para adelante no es nada fácil, pero luego de este invierno flores vuelven a crecer. Cuando salga el sol, la vida será nueva. Dale que mucho camino queda. Mira hacia arriba, el lucero de la mañana entrará por la ventana de tu triste corazón. No te compliques más, recuerda que nuestro Señor en su bendita cruz todo cambió. Es su amor que da confianza, es la única esperanza a tu triste corazón. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. Solo su gracia es suficiente para ti. Tiene momentos en que la angustia se deja ver. Darle para adelante no es nada fácil, pero luego de este invierno flores vuelven a crecer. Cuando salga el sol, la vida será nueva. Dale que mucho camino queda. Mira hacia arriba, el lucero de la mañana entrará por la ventana de tu triste corazón. No te compliques más, recuerda que nuestro Señor en su bendita cruz todo cambió. Mira hacia arriba, es su amor que da confianza, es la única esperanza a tu triste corazón. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. Solo su gracia es suficiente para ti. Mira hacia arriba, es su amor que da confianza, es la única esperanza a tu triste corazón. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. No necesitas más que su bondad para vivir, solo su gracia es suficiente para ti. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al culto online. Tenemos en esta plataforma un culto que hará que tu vida gire alrededor de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fuerte, poderoso, y lo que más te va a dar es el amor, ese amor que tú necesitas, esa confianza, esperanza que necesitamos en este tiempo de pandemia, que la pandemia no te paralice, sino que sea el amor de Dios
empiece a brillar en tu corazón. Que Dios te bendiga. Levantamos un clamor de sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es tu evolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios Santísimo. Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sana al Rey de salvación, sana al Dios Santísimo. Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor de sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu amor, lo que deseamos es tu evolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios Santísimo. Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sana al Rey de salvación, sana al Dios Santísimo. Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sana al Rey de salvación, sana al Dios Santísimo. Sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sana al Rey de salvación, sana al Dios Santísimo. Sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Qué alegría poderles saludar de nuevo en este culto online.
En este tiempo de pandemia, hermanas, hermanos, deseo con todo mi corazón que Dios continúe guardando tu vida como hasta ahora lo ha hecho. Dios es un Dios de milagro, es un Dios bueno y amoroso, es un Dios que lo único que quiere es que nosotros nos sumerjamos en su presencia para poder hacer todas las maravillas que tan solo Él sabe. En el Salmo 34, versículo 4, la palabra de Dios dice así: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Ese es nuestro gran Dios. En este tiempo tal vez te has sentido angustiado, desesperanzado por cualquier situación que estás viviendo. Pero si tú le buscas a Dios, Él te responderá y te dará una respuesta positiva. Este es nuestro gran Dios que hoy día nos trae una palabra de consuelo, hoy día nos trae una palabra que va a edificar tu vida. Hoy día lo único que tienes que tener es un corazón agradecido y un corazón enseñable para la palabra que hoy día te va a ministrar nuestro gran Dios. Bendiciones. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Decimos todos juntos. Quiero entregar de mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte.
Buenas tardes, hermanos, hermanas, la paz del Señor esté con todos ustedes. Estamos viviendo hoy un momento que nunca imaginamos que nos llegaría, y esa es la primera lección que debemos aprender. Así también que estamos viviendo una situación ahora en nuestro país con un aislamiento semivoluntario donde hay falta de trabajos, donde se hace presente la crisis económica y además estamos viendo la muerte de cerca. Todo esto que nombré lo viven a diario los refugiados de guerra y muchos pueblos de África, donde no hay casi oportunidad de empleos y por ende les es muy difícil salir de la pobreza. Ellos viven a diario la falta de medicamentos, la falta de asistencia en salud. Y estas cifras de fallecidos que a nosotros nos parecen alarmantes, para ellos son parte de su estadística diaria y lamentablemente lo seguirán siendo. Con esta pandemia, todas las carencias para ellos se ven multiplicadas. Imaginen lo complicado que es vivir esto en medio de esas circunstancias. Si no aprendemos que las crisis son para fortalecernos, si no aprendemos a mirar más allá de nuestros propios miedos, si solo nos encerramos pensando en nosotros mismos y en nuestro círculo, habremos dejado pasar la oportunidad de crecimiento que nos puede dejar una crisis. Habremos dejado pasar este tiempo sin escuchar al maestro. Les invito a responder 4 preguntas. ¿Qué les estamos hablando a nuestros hijos de los niños de África? ¿Cómo les estamos mostrando el amor al prójimo? ¿Hay esperanza para las familias de Mozambique? ¿Piensas tú que no eres parte del plan de Dios para su pueblo? Como Iglesia Familia de Dios, somos parte de un proyecto de construcción de una pequeña escuela en Murrapaniagua, en la provincia de Nampula de Mozambique. Y te tengo una buena noticia. Tus recursos financieros pueden ser una puerta de esperanza para el otro lado del mundo. Podemos transformar el mundo africano con la alegría de Jesús. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga profundamente a cada uno de ustedes en este domingo donde nos reunimos para poder aprender de Dios y tener un tiempo de intimidad con Él en medio de toda esta necesidad. Soy su hermano Claudio Miranda, su servidor, que junto a nuestros pastores Juan Valencia, Sabina Godoy, ¿cierto? Y los servidores del equipo ministerial estamos para poder llevar a través de estas plataformas la palabra de Dios, poder colaborar en la importancia de poder llevar la verdad de Cristo a tu vida. Así que te saludamos, reúne a tu familia, está con tu gente ahí donde estés, si estás trabajando, hermano, hermana, te bendecimos a través de la sintonía de Peregrinas, a través de la sintonía de las plataformas digitales que nos permiten extender la palabra de Dios a tu vida. Así que con esto comenzamos la reflexión del día de hoy con la palabra del Señor. Bien, el título que escogí para poder compartir con ustedes el día de hoy es Nadie es justo. Interesante título para una reflexión. Y esto me lleva a poder contarles algo interesante que ocurre en nuestra vida, en nuestra semana, en nuestras conversaciones. Cada uno de nosotros tiene distintas reflexiones dependiendo del momento y el lugar donde estamos. Y bueno, me tocó tener una conversación
con alguien, ¿cierto? Con personas cercanas a mí, y hablamos de las carencias del mundo, las cosas que ocurren en el mundo, sobre la justicia social, cambios climáticos, corrupción política. Hablamos de extinción de animales y su hábitat, ¿cierto? Ambiental. Hemos conversado de feminismo, el aborto, entre otras cosas más que pudieron surgir en este tipo de conversación privada, por lo demás, que hoy día les hago mención para que podamos introducir al tema que vamos a hablar. Bueno, con esta persona que conversábamos, veíamos también los vacíos legales de cada uno de los procesos que han permitido al ser humano llegar a una degradación moral y ética profunda. Y de verdad que esto trae una especie de paradoja en la credibilidad de todas las cosas y los sistemas que existen. Así que en resumen, esta paradoja es que de tanta corrupción, de tanta, entre comillas, maldad de lo que se puede suceder en el mundo, en todas las áreas, nos hace tomar una actitud de creer todo y a la vez no creer nada. Por ahí el pastor David Maché lo mencionó en alguna de sus pláticas, y en realidad pasa eso, que lo escuchamos pero no lo tomamos tan en serio, porque al final la corrupción y el desencanto llegó hasta las iglesias, por ejemplo. Hemos conocido la decepción en todas las áreas de la sociedad, incluidas las iglesias, o las iglesias como tales. Bueno, en conclusión, esta persona me expresaba que en realidad el ser humano, para ella, realmente es malo. Me decían, y que se merece la extinción o castigo, no de forma religiosa, obviamente, no era la temática de lo que estábamos hablando, pero sí por un concepto de justicia, que en realidad no nos merecíamos el mundo donde estábamos. Y la verdad es que la maldad del ser humano ha traspasado todos los límites que alguna vez se pensaron que no eran factibles o a alguien se le ocurriría pasar, y que en realidad ha provocado grandes consecuencias entre su especie, o para otras especies, si tú eres ecologista o animalista, y que ha afectado la convivencia en todo su entorno y hasta la decadencia en todo el planeta. Esa es una conversación introductoria que tuve con una persona. A diferencia de esta opinión, por allá por el siglo XX, un teólogo liberal llamado Karl Barth, ¿cierto? Dentro de sus postulados, afirmaba que el ser humano podría ser bueno. De hecho, él estaba convencido de esta línea, que en realidad la bondad se puede practicar y puede salir espontáneamente del ser humano. Pero este postulado llegó hasta que Barth presenció el estallido de las guerras mundiales, y decepcionado desistió de estas declaraciones, de esta línea de ver que el ser humano era bueno, y se retiró de esta teología liberal para volver a la ortodoxia, la cual afirmaba todo lo contrario, que el ser humano realmente no era bueno. Bueno, esa es otra opinión histórica de otra persona. Karl Barth es un personaje importante dentro de la teología, y quienes estudian van a llegar a conocer sus postulados y sus reflexiones. Bueno, no es el punto del día de la reflexión de hoy. Así que, por otro lado, hay otras personas y en otros movimientos que son de liderazgo motivacional, que nos dicen cuánto valemos, ¿cierto? Qué tan preciados somos, el potencial que hay en nuestro interior, y que con un solo grado de voluntad, ¿cierto?, podemos sacar todo lo bueno que habita en nosotros. Muchos de ellos son funcionales para personas que siguen estas líneas, ¿cierto? Algunos buscan mejorar su autopercepción y la realización personal, que por lo demás es respetable. Esa es otra línea de otro pensamiento de personas que conciben que sí realmente hay bondad en la humanidad como tal, solamente hay que sacarla, como a lo mejor lo planteaba Barth en sus postulados. Él obviamente era un teólogo cristiano, así que tenía sus
consideraciones con respecto a eso. Pero bueno, en medio de todo este concepto hay algo que no se escapa: la existencia del bien y el mal como tal. Y en medio de eso también hay un trabajo muy difícil, el cual es autodefinirnos como seres humanos desde un metaanálisis que es muy general, bien holístico, genérico, ¿cierto? Para saber si somos capaces de lograr categorizarnos como buenos o malos, como raza humana, si lo tuviéramos que ver desde ese punto. Y ese juicio, si lo pudiéramos hacer, nos permitiría proyectarnos a mejorar o desarrollar o reforzar esas debilidades, errores, fallas o pecados, llámesele como usted quiera, y nos permitiría reforzar y reparar esas decisiones que tomamos para aprender de ellas, de esas consecuencias. Bueno, pero el ejercicio de hoy día como cristianos es poder hacer esta pregunta. Preguntémosle a la Biblia, ¿qué dice de la humanidad la Biblia? ¿Será posible tener una respuesta de este dilema, de esta pregunta, de esta autodefinición sobre la humanidad? ¿Qué nos dice la Biblia? Así que con ello los quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias, o por ahí decían encender sus Biblias digitales, ¿cierto? En el libro de Romanos capítulo 3, verso 10. Libro de Romanos capítulo 3, verso 10. Y les voy a decir esto. Se los voy a ir leyendo para poder ir comentando. La Biblia nos lo dice: nadie es justo. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Fíjese en lo que está diciendo la Biblia en este momento en Romanos 3, 10, 11 en adelante. Romanos 3, 12. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas. Solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. Interesante visión de la humanidad que nos da la Biblia. Romanos 3:16. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. ¿Está de acuerdo con esta declaración de la Biblia del siglo I? Hace hartos siglos atrás, ¿cierto? A pesar de ser tan antigua, hasta acá, hasta Romanos 3:18, como que tiende a tener sentido esta declaración. Parece que la descripción que nos hace la Biblia del ser humano no es nada más alejado de la realidad. Así que no es algo tan fácil de descartar como una fantasía de esta declaración bíblica. En Romanos 3:19 dice así: sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Interesante. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Romanos 3:19. ¿Qué nos quiere decir esto? Sabemos que la ley tiene valor. Punto 1. Para los que se someten a ella, ¿cierto? Por supuesto. Y lo que la ley dice es que para que nadie pueda declararse inocente, es para que todo el mundo se reconozca culpable delante de Dios. O sea, la ley sirve, según este verso, para poder declararse culpable delante de Dios, porque hay una ley que hemos transgredido. Hay una regla que hemos transgredido. Romanos 3:20 dice: el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. El cumplimiento, o sea, si yo cumplo los mandamientos de Dios, que es la ley de los judíos antiguos, que sale en la Biblia por lo demás, no me hace inocente ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. O sea, es un espejo que nos revela y nos refleja quiénes somos. Cuando habla de la ley, habla de los mandamientos, para que podamos tener claro este punto. Y la regla moral de la cosmovisión judeo-cristiana, en este caso judía específicamente del Antiguo Testamento.
Entonces, algo ocurre acá. Cuando le preguntas a una persona si cree que es buena o si cree que irá al cielo bíblico, te contestará rápidamente, en la mayoría de los casos, que sí. Pero si le preguntaras uno por uno los mandamientos que ha faltado, admitirá que ha fallado en la mayoría de ellos. Y es un ejercicio común que ya se ha hecho en entrevistas, se han hecho en varios reportajes de cristianos que abordan a personas en la calle y que en realidad tienen una concepción sobre su condición espiritual y moral adherido al cristianismo, pero basado en su propia concepción, no considerándose jamás que sean personas que estén faltándole el respeto a Dios. Al contrario, se consideran buenas. El problema es que para poder lograr identificarse, ¿cierto?, en el proceso de que si yo estoy dentro del plan de Dios o de la obediencia a los mandamientos o no estoy dentro de la obediencia de los mandamientos, eso es un ejercicio moral de nuestra conciencia. Y para poder traspasar la ley, que es la ley de los mandamientos de Dios, se requiere arrepentimiento. Y no solamente eso. Si yo quiero restaurar la ofensa o el pecado que hice al mandamiento de Dios, primero necesito arrepentimiento. Pero la ley judía no es solamente eso. Después viene la capacidad de transferir los pecados. En este caso, según la literatura judía, nosotros tenemos que traspasar los pecados a un animal, confesándonos. Y mire el ejercicio que hacían los judíos en la antigüedad, poniéndose cabeza con este animal, normalmente un cordero, una oveja, ¿cierto?, que se traían como ofrenda, confesando y traspasando de esa manera mis pecados, todos mis pecados que yo he cometido conscientemente, en arrepentimiento y confesándolos con ese animal bajo la supervisión de un sumo sacerdote o las personas que hacían este proceso para poder luego presentar ese sacrificio animal. O sea, había que sacrificar al animal para limpiarte por un año tus pecados. Ese es el ciclo de perdón bíblico del Antiguo Testamento para poder limpiarte o redimirte de los pecados cometidos por tu persona. Por eso en la antigüedad los templos o los tabernáculos judíos antiguos traían ofrendas de animales para poder transferir esos pecados y hacer todo este ritual. Ese era el ritual del perdón de los pecados, que eran una especie de condonación de deuda que duraba un año. Y cada año, en el día de la festividad, ¿cierto?, se venía a hacer nuevamente y a ponerse al día, anualmente, ¿cierto?, figurativamente hablando, para poder estar bien delante de Dios. Bien, entonces, si nosotros procuramos entender que el concepto de la voluntad de Dios y de estar bien con nuestra conciencia moral delante del Creador depende de cumplir los mandamientos, tendríamos que buscar cómo logramos hacer todo este ritual. Y eso es un problema, porque no sé si usted lo haría, pero yo no podría matar a un animal para poder traspasarle mis pecados. De hecho, me demandarían primero los animalistas, ¿cierto? Y tendríamos graves problemas de ética y cuidado por este tipo de ritual. Entonces, de alguna u otra forma, esa forma de expiación de pecado, de redención de pecado, ya no se puede hacer. ¿Y qué ocurre con esto? Porque si la Biblia con los mandamientos me acusa de que yo he fallado en cada uno de ellos a diario, ¿cierto? O una vez o 2 veces por semana caigo en estos temas e incumplo, mi boleto al cielo queda estancado. Porque de alguna manera este concepto de poder cumplir los mandamientos y estar bien con Dios es para que la trascendencia de nuestro espíritu y alma, al morir, tenga un lugar donde ir a descansar.
un lugar no de tormento, sino de descanso placentero, ¿cierto? Un lugar de paz. Uno imagina esa figura en la mente de las personas. De hecho, todas las religiones del mundo ofrecen algo muy parecido a eso. Pero todos hablan del mismo punto crítico, la trascendencia del alma o el espíritu del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un grave problema. Si hacemos ese ejercicio, nos vamos a encontrar con tremendo problema, porque no tenemos cómo hacer un sacrificio ritual, según lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, para poder sacarnos aquella culpa moral que solamente Dios puede librarte. Y aquí viene algo interesante, porque en la antigüedad, ¿cierto? Si bien había que hacer todo este ritual, en Romanos 3:21 dice de la siguiente manera, y hay una declaración interesante: la Biblia misma nos enseña que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. ¿Qué es esto? ¿Y cómo sucedió esto? ¿Por qué este cambio tan radical? Porque yo puedo entender que hay un ritual anterior que hacían los judíos, ¿cierto? Para poder recibir el perdón de sus pecados, de esa regla moral, de estar en comunión con su Creador. Pero acá nos dice ahora en Romanos 3:21 que ya no necesitamos cumplir la ley. Luego en el 22 dice: Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Buen detalle, había que ser judío, ¿no? Para poder hacer todo este ritual antiguo. El que no era judío quedaba afuera, excluido de este proceso de expiación o redención de pecados. Mire otra cosa: todos hemos pecado, declara Romanos 3:23, y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Lo vuelve a reafirmar. Por medio de Jesús, y aquí, ¿cierto? La imagen nuevamente de Jesús. Él nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Romanos 3:25. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Y aquí hay una explicación clara. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Él. Hay un rol importantísimo que es la confianza. La confianza traducida en otras traducciones bíblicas como fe. ¿Ya? Una confianza, una fe, una convicción profunda. Romanos 3:27 dice: ante Dios no tenemos nada de que estar orgullosos. Nos aclara una cosa: pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. O sea, si yo quiero agradar a Dios y tener un futuro en el cielo con el Señor, ¿cierto? No me sirve obedecer la ley de Moisés. O sea, lo que Dios está diciendo es que debemos confiar en Él. Y esto es algo raro, porque ya no es por algo que yo haga, sino por lo que yo crea. Dios no es solamente Dios de los judíos, dice el 3:29. En realidad, Él es el Dios de todos, sean o no judíos. Nos repite nuevamente: no necesitas ser judío, ni yo tampoco, para poder lograr entrar en este nuevo pacto, en esta nueva plataforma donde somos aceptados y perdonados. Romanos 3:30 dice: hay un solo Dios y Él es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo. Nuevamente se reafirma. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya nos sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. ¿Cómo es esto? Es difícil entender esto. Primero no necesitábamos la ley y ahora sí tiene valor. Bueno, Romanos 4:5 dice lo siguiente: en cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Hermanos y hermanas, este es el centro
del Evangelio de Jesús. Se trata de este concepto que estamos viendo ahora, de lo que estamos leyendo y observando. Tenemos la figura del perdón de los pecados del Antiguo Testamento. Recién lo hablamos, ¿cierto? Tenemos a un hombre, a un ser humano que viene con toda la carga de sus pecados en el Antiguo Testamento y necesita ser redimido y perdonado por Dios porque conoce la ley y no la puede cumplir. Viene y trae un animal. Este animal es el animal que produce el traspaso o la transferencia. Este hombre ya viene arrepentido, pero el arrepentimiento no basta. Lo que requiere es traspasar estos pecados que él ha cometido y confesarlos, poniéndose cabeza a cabeza con este animal y transferirlos a este animal, y luego este animal, con esa carga de pecados de este ser humano, se va donde el sumo sacerdote, que lo debe sacrificar, y el animal muere por la culpa de este ser humano. Entonces Dios acepta y perdona porque hubo justicia. Alguien pagó por esos pecados. ¿Qué es lo que ocurre y por qué digo que es el centro de la fe cristiana, lo que acabamos de leer o revisar en este momento? Porque conoce la declaración de Juan el Bautista cuando ve a Juan, y él declara en la Biblia, en el Evangelio: he ahí que viene el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué es esto? El Cordero que quita el pecado del mundo, y apuntó a Jesús. Jesús es el Cordero del Antiguo Testamento, ¿cierto? Esta es una figura que hace Juan al sacrificio para el perdón de los pecados totales de la humanidad. Es decir, Dios proveyó un Cordero que no venía de los seres humanos, venía de Él mismo. Dios siendo un humano. Dios siendo un humano en la persona de Jesús, cumplió toda la ley, no falló en ninguna. La Biblia declara que Él no falló, no pecó, cumplió la ley completa. Lo que el ser humano no podía, los judíos no podían hacer porque era necesario venir cada año a pedir perdón porque no podían cumplir la ley, y Jesús lo hace. Y muere siendo inocente. De hecho, muere como inocente porque es culpado de un delito también que él no cometió. Él estaba diciendo la verdad. Murió como un criminal. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en este caso, en este gran ritual que es la figura del Antiguo Testamento vivida por el mismo Jesús? Jesús se hizo el Cordero que murió inocentemente por los pecados de los humanos. Recuerde que el animal que se llevaba era un animal inocente. De hecho, tenía que ser el mejor animal. No podía ser cualquiera, no podía ser enfermo, no podía... Habían restricciones incluso de las manchas de su pelaje, tenía que ser... tenía muchos requisitos. Ser cuidado específicamente para eso. Tenía que ser un animal totalmente puro, digamos de raza, ¿cierto? Bien cuidado, con un gran pedigrí. Imagínese esa escena. No podía ser cualquier cosa que se entregara en el templo para el sacrificio. Jesús cumple ese requisito por el Dios mismo y se sacrifica delante de nosotros o delante de las personas que estaban ahí para perdón de los pecados, para poder cumplir una profecía que estaba en Isaías 53. ¿Qué es lo que decía? Que a través de la sangre inocente, ¿cierto? De este digno que vino, tomó los pecados, los llevó y Él pagó la deuda de muerte por cada uno de los pecados, no solamente de los judíos, y esto es lo fascinante, por eso estamos leyendo estos versículos, sino de toda la humanidad. Pero aquí falta algo, falta el elemento humano, porque si bien Jesús viene y se entrega y hace este sacrificio y da su vida para el perdón, el ser humano no está haciendo su rol acá. Recuerde que el ser humano tenía que ir voluntariamente a confesar sus pecados. Dios otorgó y proveyó al Cordero y a la vez al mismo sumo sacerdote. Pero lo que no está ocurriendo acá
es que los seres humanos hagan lo que tengan que hacer para que sea efectiva esta obra en sus vidas. El ser humano debe hacer algo, arrepentirse de sus pecados y lo que ha faltado, transferir sus pecados al Cordero. Y para eso se requiere que vengas a Dios, que te acerques al Cordero, a Jesús. Por eso la línea del Evangelio se trata de esto, de que Dios proveyó, pero esto no se hace efectivo hasta que el ser humano no se arrepienta y venga a transferir sus pecados a Jesús. Entonces son liberados. Este es el glorioso Evangelio que está en la Biblia. De esto se trata el nuevo pacto del Nuevo Testamento. No es otra cosa. Ese es el sentido del Evangelio. Ahora quiero que me acompañen acá a terminar la lectura de Romanos 4:5. En cambio, Dios nos declara inocente, ¿cierto?, al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Toda la humanidad no fue a rendirse, no se arrepintió, ni confesó sus pecados. Pero sí Dios proveyó el sacrificio de su propio Hijo. Entonces, Dios le toma en su cuenta por confiar en Él. Es decir, si yo confío en el Cordero, que es Jesús, y transfiero mis pecados en Él, entonces eso me hace justo delante de Dios. Por eso Romanos 4:6 nos habla de David, de los salmos de David. Dice, David nos habla de la felicidad de aquellos que, sin hacer nada para merecerlo, Dios los declara inocentes por confiar en Él. Y aquí viene la salvación por gracia, por fe, no por obras. Y así lo dice la Biblia, dice, qué felices son aquellos los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, es conocidísimo, pero leerlo con consecución de los demás versículos nos da una idea más general de este tema. Y dice así, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no me envió a este mundo, ojo mire, para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo, y yo soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Juan 3:20. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Lo vuelvo a leer. Pero los que prefieren la verdad, sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Juan 3:31. El Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra y hablamos de las cosas que aquí suceden. Comentario introductorio de nuestra reflexión de hoy, ¿no? Hablamos de lo que sucede. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y ha oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que Él dice. Pero si alguien le cree, conoce que Dios dice la verdad, y que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Dios, el Padre, ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. Importante esto, ¿no? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Juan capítulo 6, verso 44, dice así:
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre. Ese ha visto al Padre. O sea, habla de Jesús mismo. Les aseguro que quien cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es esto de que nadie puede venir a Dios o a Jesús si el Padre no lo trae? Esto es difícil porque parece que entendemos el esquema del Evangelio, pero después de esto, o sea, quiere decir que Dios debe llamarme. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo sé cuándo sucede esto en mi vida? ¿En qué instancia? ¿Qué se requiere para obtener ese llamado? ¿Cuáles son los signos para poder identificar si realmente Dios me escogió o algo parecido? Pero aquí está lo importante de todo esto. Cuando nosotros reflexionamos sobre el concepto de entender quién es Dios y qué puedo hacer para poder tener una comunión con mi Creador, Dios está ejerciendo el llamado sobre tu vida. Si no, no te importaría estar escuchando sobre las cosas de Dios. Eso es lo relevante de esto. ¿Cómo yo puedo entender? Es como cuando uno está enamorado. Nadie me viene a decir si yo estoy enamorado o no. Yo lo sé. Y nadie me va a poder convencer de lo contrario. Es espontáneo. Es una certeza. Cuantificable, muy difícil. Pero yo sé que es así. Es una convicción profunda. Cuando Dios me atrae a Jesús es cuando yo me dispongo a hacerme las preguntas trascendentales de mi vida. ¿Dios existe? ¿Será que estos canutos están hablando la verdad? ¿O aquel que habla de Dios puede tener sentido? Y hay una atracción hacia las cosas de Dios. Ese es el llamado que Dios te hace. Y todos tenemos esa oportunidad en cada periodo de nuestra vida. Así funciona. Así funcionó conmigo. Pero bueno. Entendiendo entonces qué es lo que hace la redención de Cristo y cuál es el significado histórico para entender lo que pasó en la cruz. Entonces ahora entendemos que Jesús es el Cordero y que para poder acercarme a Dios plenamente y que Dios saque esos cargos que están en mi espalda o en mi mente o en mi conciencia moral, y para poder yo tener redención de mis fallas y los daños que he provocado o las cosas que he sufrido en la vida, yo necesito venir y confesar delante de Dios. Pero eso está bien, se entiende que el Evangelio es así. Yo tuve que hacerlo cuando inicié y fue liberador totalmente. Ahora, si soy cristiano, ¿requiero ir a Jesús otra vez a hacer todo este proceso? ¿O es solamente la primera vez? Bueno, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice esto: yo los quiero a ustedes como hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como Jesús vivió. ¿Qué es esto? Ahora volvemos a meter los mandamientos. Hace un rato atrás parece que no importaban la ley y los mandamientos, y ahora sí tienen un valor mayor, que también son útiles en la vida cristiana. Pero para responder el concepto, y con esto vamos terminando, de que si Dios, de que el cristiano que ya pasó por la conversión y nació de nuevo y es una nueva persona, requiere ir de nuevo a Jesús, esto nos dice que sí, porque no dejas de pecar, porque hay luchas internas. Estamos en un cuerpo, en una mente falible, en un mundo lleno
de corrupción. Y nosotros estamos en una transición de cambio. De eso se trata la madurez en el cristianismo, llegar hasta la imagen de Cristo. Mientras tanto vamos a fallar. Ahora, esto no justifica que ahora sí soy de Dios y hago lo que quiero. No, porque aquel que quiere agradar a Dios por agradecimiento a aquella obra de salvación, se esfuerza en cumplir la ley de Dios, por más difícil que sea. Pero ahora no está solo, tiene una ayuda, una asistencia, el cual lo hemos nombrado en esta reflexión, llamado Espíritu de Dios, Espíritu Santo, por allá en hebreo, Ruach HaKodesh. Ese es el espíritu de asistencia, el consolador que Cristo dejó en la tierra para los que iban a ser sus discípulos. Si yo no tengo fuerzas, no tengo voluntad, me falta, fallo, puedo ir a Dios y pedir asistencia del Espíritu Santo de Dios para que yo pueda entender que necesito hacer un cambio en esta área de mi vida que me hace fallar y que no puedo superar todavía. Un vicio, una tentación. Cada uno sabe lo pendiente. Pero de esto se trata. El Señor nos proveyó de todo. ¿El cristiano debe ir a Jesús? Por supuesto. ¿Cómo debe ir a Jesús? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y de que estamos fallando y nos lleva a ese arrepentimiento. Para lograr eso necesitamos una comunión con Dios. Y eso requiere conversar con Él, reflexionar en Él, buscarlo, estudiar su escritura, preguntar, asistir tal vez a una comunidad cristiana, aunque sea de manera virtual, para poder escuchar un consejo. De eso se trata el Evangelio, de que Dios te pueda dar un crecimiento hasta que Él venga por nosotros. Hay muchos cristianos que murieron obviamente de vejez o por otra enfermedad, pero su esperanza no radica en esa muerte, sino que más allá de ella, porque Jesús prometió que levantaría a los muertos el día en que venga, y esa es nuestra esperanza. Para el mundo una locura, pero para aquellos que tenemos la certeza de que Dios es real, es que Él va a cumplir su palabra. Y de eso se trata esto, una trascendencia más allá, un alivio, un perdón, una transformación total, una segunda oportunidad para todos los seres humanos. De eso se trata el Evangelio. Jesús, un modelo difícil de imitar. No solamente lo digo yo, sino grandes escritores, famosos, premios Nobel, han dicho que Jesús es un personaje intrigante. Pero bueno, les quiero dejar esta invitación, que puedan acercarse al Cordero de Dios. No de una manera religiosa, sino de una manera personal, íntima. Puedes confesarle tus necesidades a Dios y confiar en Él. No ir a cumplir todos los mandamientos para que Dios te acepte, sino al contrario, confesar tus pecados para que Dios te acepte y pueda transformar tu vida. Recuerda que el gran acto ya se hizo. Ya hubo un sacrificio por los pecados del mundo, de todas las personas, y te aseguro que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Pero falta la voluntad del ser humano de arrepentirse y confesarlo y ser transformados por Dios. Y eso es un encuentro personal que no se puede imponer, y cada uno sabe el momento en que lo va a poder vivir. Que Dios te bendiga y deseo que puedas encontrar al Señor y a nuestros hermanos y hermanas que estamos en este camino, que podamos volver como la primera vez, donde el gran Cordero que nos ama, que no nos separa, pero que está pendiente a que nosotros voluntariamente tengamos la capacidad de poder arrepentirnos y ser restaurados cada día por nuestras transgresiones e ir mejorando hasta llegar a la imagen de Cristo. Dios te bendiga.